Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por dar clic, y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme, me encanta tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Yaman y Demet. Específicamente vamos a explorar esa conexión tan profunda y a veces, tan misteriosa que parecía existir entre ellos, esa chispa que encendió la pantalla en cada escena que compartieron. Pero lo más interesante de todo es que hablaremos de algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo, algo que ha alimentado las esperanzas de muchos fans, poemas secretos. Poemas supuestamente escritos por Yaman revelando su amor por Demet. Vamos a desmenuzar todo lo que se sabe, lo que se rumorea, lo que se deduce y por supuesto, vamos a analizar qué tan plausible es todo esto. Vamos a separar la realidad de la ficción, las esperanzas de las pruebas concretas. Prepárense porque hoy vamos a navegar por las aguas turbulentas de los rumores, las teorías y por supuesto, el innegable carisma de Yaman y Demet. Antes de que nos sumergamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. De verdad, me ayudarían muchísimo y además, no se perderán ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo de las series turcas, las historias de amor y todos esos dramas que tanto nos gustan. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a empezar. La química entre Yaman y Demet era innegable, ¿verdad? Desde el primer momento en que Candy Beat y Sanem Aydin aparecieron en nuestras pantallas, sentimos esa conexión, esa atracción palpable. Era como si fueran hechos el uno para el otro, no solo como personajes, sino también como personas. Y esa es precisamente la clave de todo este misterio: ¿esa química se limitaba a la pantalla o existía algo más profundo entre ellos? La idea de que Yaman haya escrito poemas para Demet suena romántica, casi de cuento de hadas. Imaginen un galán, un hombre apasionado, expresando sus sentimientos más profundos a través de la poesía, dedicándosela a la mujer que ama. Suena perfecto, ¿no creen? Pero, seamos honestos, ¿qué tan realista es esto? Para empezar, tenemos que basarnos en lo que realmente sabemos. ¿Existen pruebas irrefutables de que Yaman haya escrito poemas para Demet? La respuesta, lamentablemente, es no. No hay documentos oficiales, ni publicaciones en redes sociales, ni fuentes confiables que confirmen la existencia de estos poemas. Entonces, ¿de dónde viene este rumor? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las interpretaciones y, por supuesto, los deseos de los fans. Muchos creen que la intensidad de la mirada de Yaman hacia Demet, la forma en que interactuaban fuera de cámara, las pequeñas bromas y sonrisas compartidas, todo esto era evidencia de que había algo más que amistad entre ellos. Y a partir de ahí la idea de los poemas surgió como una forma de explicar y justificar esa conexión tan especial. Es importante recordar que los actores, especialmente aquellos que interpretan roles románticos, a menudo desarrollan una conexión muy fuerte entre sí. Esto es parte de su trabajo, crear esa ilusión de amor y pasión para que el público se enganche con la historia. Pero esa conexión no siempre se traduce en un romance en la vida real. Es lo que llamamos química en pantalla, y es una habilidad esencial para muchos actores. Sin embargo, la línea entre la actuación y la realidad a veces se difumina, especialmente cuando se trata de proyectos que demandan una gran inversión emocional. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Yaman haya sentido algo especial por Demet. Era evidente que la admiraba y la respetaba, y es posible que esa admiración se haya transformado en algo más. Después de todo, ambos eran jóvenes, exitosos y estaban pasando mucho tiempo juntos en un entorno muy intenso y emocional. Los sets de grabación pueden ser lugares donde las emociones se intensifican, donde las largas jornadas laborales y la convivencia constante crean lazos fuertes entre los miembros del equipo. Y cuando se trata de protagonistas de una historia de amor, la presión y la necesidad de crear una conexión auténtica pueden llevar a sentimientos genuinos. Pero incluso si Yaman sintiera algo por Demet, eso no significa necesariamente que haya escrito poemas para ella. Es posible que haya expresado sus sentimientos de otras maneras, tal vez con pequeñas atenciones, gestos de cariño o simplemente con su presencia y apoyo. El lenguaje del amor es diverso y no siempre se manifiesta de la forma en que esperamos. Un gesto sutil, una mirada cómplice, una palabra de aliento,
todo puede ser una forma de expresar sentimientos profundos, sin necesidad de recurrir a la poesía. Además, tenemos que considerar la personalidad de Jaman. Él es conocido por ser un hombre reservado, que no suele hablar de su vida personal. Es posible que incluso si hubiera escrito poemas, nunca los habría revelado al público. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado, especialmente para aquellos que están constantemente bajo el escrutinio público. Mantener ciertos aspectos de la vida personal en secreto puede ser una forma de protegerse del juicio y la intromisión de los medios y los fans. Otro factor a tener en cuenta es la relación de Demet en ese momento. Durante gran parte del tiempo que trabajaron juntos en Erkenciskus, ella estaba comprometida con otro hombre. Esto obviamente complicaría cualquier posible romance entre ella y Jaman. La lealtad y el respeto hacia la pareja de un compañero de trabajo son valores importantes, especialmente en un entorno tan íntimo como un set de grabación. Cualquier indicio de un romance fuera de la pantalla podría generar conflictos y dañar la dinámica del equipo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? En una zona gris, llena de especulaciones y posibilidades. No podemos afirmar con certeza que Jaman haya escrito poemas para Demet, pero tampoco podemos descartar por completo la idea. Lo que sí podemos afirmar es que existía una conexión muy especial entre ellos, una química innegable que trascendía la pantalla. Esa química fue sin duda uno de los factores clave del éxito de Erkenciskus. La audiencia conectó con la historia de amor de Can y Sanem precisamente porque sentían que había algo real en la interpretación de Jaman y Demet. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los rumores que circulan sobre estos supuestos poemas. Se dice que los poemas eran muy personales e íntimos, que revelaban los sentimientos más profundos de Jaman hacia Demet. Algunos incluso afirman que los poemas contenían referencias a momentos específicos que compartieron durante el rodaje de Erkenciskus, como el olor a jazmín que usaba Demet, o la forma en que ella sonreía cuando él la hacía reír. Estos detalles íntimos, si fueran ciertos, darían un peso considerable a la teoría del romance secreto. Imaginen la emoción de los fans al descubrir que detrás de la pantalla había una historia de amor tan apasionada como la que veían en la televisión. También se rumorea que los poemas nunca fueron publicados ni compartidos con el público, que eran algo muy privado y personal entre Jaman y Demet. Algunos incluso creen que Demet sabe de la existencia de estos poemas, pero que nunca ha hablado de ellos públicamente por respeto a Jaman y a su relación en ese momento. Esta discreción, si fuera real, hablaría muy bien de ambos actores. Demet por mantener la privacidad de Jaman, y Jaman por elegir la poesía como una forma de expresar sus sentimientos en un entorno tan complejo. Pero como ya hemos dicho, todo esto son solo rumores. No hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, eso no impide que los fans sigan soñando con la idea de que Jaman haya escrito poemas para Demet. La falta de evidencia tangible no ha hecho más que alimentar la imaginación de los seguidores de la serie, quienes han creado teorías elaboradas y han buscado señales ocultas en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Y es que en el fondo todos queremos creer en el amor verdadero, en esos romances de película que nos hacen suspirar y soñar. Y la historia de Jaman y Demet, por más que sea un misterio, encaja perfectamente en ese molde. Dos jóvenes talentosos y exitosos, que se conocen en un entorno mágico y se enamoran perdidamente. Suena como el argumento perfecto para una película romántica, ¿no creen? La idea de que el amor pueda surgir en los lugares más inesperados y que dos personas puedan conectar a un nivel tan profundo es algo que resuena con muchos. Pero volviendo a la realidad, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que probablemente nunca sabremos la verdad sobre estos supuestos poemas. Lo más probable es que sigan siendo un misterio, una leyenda urbana que se transmitirá de generación en generación de fans de Jaman y Demet. Y quizás en parte eso sea lo que hace que esta historia sea tan atractiva. La incertidumbre, el misterio, la posibilidad de que haya algo más de lo que vemos, todo esto contribuye a crear una narrativa que fascina a muchos. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar. Podemos seguir imaginando a Jaman escribiendo poemas para Demet, podemos seguir analizando sus miradas y sus gestos, podemos seguir buscando pistas en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales. Porque al final lo que importa es la ilusión, la esperanza de que el amor verdadero existe y que, tal vez, Jaman y Demet fueron un ejemplo de ello. La esperanza es un motor poderoso y, en este caso, impulsa a los fans a seguir buscando respuestas y a mantener viva la llama de la ilusión.
Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Yaman escribió poemas para Demet? ¿Qué les hace pensar eso? ¿Tienen alguna teoría sobre este misterio? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes. Quiero crear una conversación abierta y honesta sobre este tema, donde todos podamos compartir nuestras opiniones y perspectivas. Además, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos todas las semanas sobre series turcas, actores turcos y todo lo que les interesa a ustedes. Así que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Y hablando de series turcas, ¿qué otras parejas de la pantalla creen que tenían una química innegable fuera del set? ¿Hay otras historias de amor rumoreadas que les gustaría que investigara? Y también, si les gustó este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo a crecer el canal y a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por las series turcas. El apoyo de ustedes es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y explorando los temas que les interesan. Recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos el misterio de los supuestos poemas escritos por Yaman para Demet. Analizamos los rumores, las especulaciones y los deseos de los fans. Reconocimos la innegable química que existía entre ellos, pero también la falta de pruebas concretas sobre la existencia de estos poemas. En definitiva, hemos desmenuzado cada aspecto de este rumor, tratando de separar la realidad de la ficción y de entender por qué esta historia ha cautivado a tantos. Concluimos que probablemente nunca sabremos la verdad sobre este misterio, pero que eso no impide que sigamos soñando con la idea de que Yaman y Demet vivieron un romance de película. Y quizás lo más importante es que esta historia nos recuerda el poder del amor, la magia de la conexión humana y la capacidad de la ilusión para hacernos felices. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden, la comunidad que hemos creado aquí es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, para debatir, para soñar y para conectar con personas que comparten nuestros mismos intereses. Recuerden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Yaman escribió poemas para Demet? ¿Qué pruebas o indicios han notado ustedes? Compartan sus teorías y opiniones. Me encantaría leer sus perspectivas y enriquecer aún más esta conversación. Y antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante: denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Además, síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y respondo a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando aún más, el contexto cultural y la influencia de Erkencikus ***. Para entender realmente la fascinación en torno a la posible relación entre Yaman y Demet, y la leyenda de los poemas secretos, es crucial analizar el contexto cultural de las series turcas y el impacto específico que tuvo ***Erkencikus ***. Las series turcas han ganado una enorme popularidad a nivel mundial, y gran parte de su atractivo reside en su capacidad para combinar elementos tradicionales con toques modernos. Las historias de amor, en particular, suelen estar llenas de pasión, drama y un cierto romanticismo idealizado que resuena con audiencias de diferentes culturas. Erkencikus no fue la excepción. La serie capturó la atención del público gracias a la química innegable entre sus protagonistas, la belleza de sus paisajes y la trama que, aunque a veces predecible, siempre mantenía un alto nivel de emoción. La serie presentaba una narrativa atractiva, una joven inocente y soñadora Sanem que se enamora de un fotógrafo aventurero y cosmopolita, Can. La historia se desarrollaba en un contexto laboral y familiar, lo que permitía explorar diferentes facetas de la relación y conectar con la audiencia a través de situaciones cotidianas. La elección de Yaman y Demet como protagonistas fue fundamental para el éxito de la serie. Ambos actores aportaron carisma, talento y una gran dosis de química a sus personajes. Su interpretación era tan convincente que muchos espectadores comenzaron a creer que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Además, la serie se emitía en un momento en que las redes sociales estaban en auge. Los fans utilizaban plataformas como Twitter e Instagram para compartir sus opiniones, crear teorías y expresar su apoyo a la pareja protagonista.
Esta interacción constante entre la serie y su audiencia contribuyó a crear un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. En este contexto, la idea de que Yaman pudiera haber escrito poemas para Demet encajaba perfectamente con la narrativa romántica que la serie había creado. Los fans querían creer que la historia de amor que veían en la televisión era real y que Yaman y Demet eran la pareja perfecta en la vida real. Los poemas, en este sentido, se convertían en la prueba definitiva de que su sueño era posible. Asterisco asterisco más allá del romance, la amistad y el respeto mutuo asterisco asterisco. Incluso si los poemas secretos nunca existieron, es innegable que Yaman y Demet desarrollaron una relación de amistad y respeto mutuo durante el rodaje de asterisco Erkencicus asterisco. En numerosas entrevistas, ambos actores han hablado sobre el compañerismo que compartieron y la admiración que sienten el uno por el otro. Yaman ha elogiado en varias ocasiones el talento y la profesionalidad de Demet, destacando su capacidad para crear personajes memorables y su dedicación al trabajo. Demet, por su parte, ha reconocido la generosidad y el apoyo de Yaman, especialmente durante los momentos más difíciles del rodaje. Esta amistad y respeto mutuo son, en sí mismos, un testimonio del éxito de su colaboración. Crear una relación de confianza y compañerismo es fundamental para que los actores puedan trabajar juntos de manera efectiva y crear personajes creíbles. Asterisco asterisco el legado de Yaman y Demet asterisco asterisco. Independientemente de si hubo o no un romance secreto y poemas ocultos, el legado de Yaman y Demet como pareja televisiva es innegable. Asterisco Erkencicus asterisco se ha convertido en un clásico de las series turcas y ha consolidado la carrera de ambos actores. Su química en pantalla ha inspirado a miles de fans en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Y aunque la verdad sobre los poemas secretos siga siendo un misterio, la leyenda continuará viva, alimentada por la ilusión y la esperanza de los fans. Porque al final, lo que realmente importa es el poder de la imaginación y la capacidad de las historias para transportarnos a un mundo donde el amor verdadero es posible. Y en ese mundo, Yaman y Demet siempre serán Can y Sanem, una pareja que nos hizo creer en la magia del amor. Y eso es todo por hoy. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Hasta la próxima.